comenzaremos el estudio de esta hermosa obra, las grutas y selvas del Indostán. Entonces, tenemos la siguiente invocación que dice así: en Tequetricnov nació un lucero, su bello nombre es, oh hiperbórea celestial deificada, oh epimetea encadenada liberada, oh laza nocturna sublimada, oh etérica sárpica botánica, oh nova diosa coronada, oh Alción resplandeciente manifestado. Que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Kumara prevalezca. Y todo aquel que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas olímpicas. Es hora de volver a la superficie. Él volverá. La orden prevalecerá. Si hay felicidad, ciencia y amor, un satanato hay por ahí. Ahora compartiremos el libro. Nos quedamos. Acerca de los dos campeones del movimiento teosófico inicial, permanecieron, no obstante, en su puesto de peligro. Y el resultado más portentoso, si cabe, fue la redacción y publicación de Isis sin velo, y la terminante orden recibida a los maestros directores de que se trasladasen perentoriamente al país de los Arya, de los nobles, Aryavarta, al expirar el año de 1878, como así lo verificaron, pasando a Londres y desembarcando en Bombay el 17 de febrero de 1879, con cuyo hecho concreto comienza HPV el primer capítulo de From the Case and Jumbos del Indostán. Pocos días después de estos sucesos, en la primavera de 1879, HPV comenzó a enviar con regularidad a la citada revista Ruski Veshnik la serie de cartas, artículos que integraron después aquella obra y algunas otras, causando la mayor de las admiraciones entre el público ruso, que ya conocía a la autora por su origen principesco. Ya lo conocían a ella por eso de princesa. Ya conocía a la autora por su origen principesco y por otros varios miembros de su nobilísima familia, cuanto más por sus archinovelescas aventuras en todos los confines del mundo, aventuras que la prensa de Nueva York, principalmente a raíz del movimiento espiritista y teosófico de 3 años, se había encargado de divulgar y exagerar hasta los límites más extremados de la balanza ciega cuanto al vituperio más procaz, insultos y todo. De aquí la excepcional importancia que no ya para solo los teósofos, sino para el mundo oculto en general, tiene por las grutas y selvas del Indostán. En ellas hay efectivamente todo ese perfume de la primera impresión, que hace siempre tan valiosas las impresiones iniciales que percibimos, más astral que físicamente ese perfume, de aquellas cosas y lugares que antes no fueron desconocidos. El maravilloso aspecto de religión, de tradición, de ensueño y de leyenda con el que el recién llegado de fríos países europeos y norteamericanos hiere desde el primer momento la encantadora India. Ese maravilloso aspecto de religión, de tradición y de ensueño y la leyenda con que el recién llegado de fríos países. Sus paisajes tropicales, el Fausto y la riqueza que doquier en ella se respira. La policromía, colores genuinamente mundial que colora su ambiente con los trajes de todas las razas, con las ideas de todos los pueblos antiguos y modernos, con la indescriptible diversidad de sus cultos, desde el viejo pensar jaino hasta el pensar cristiano y musulmán más moderno,
pasando por siglos de budismo, parsismo e hinduismo. Hay todo un colorario. No podían menos de proliferar abundantemente en la rica imaginación de aquella excepcional mujer que en sus libros ha sabido enseñarnos que la imaginación creadora, junto con la fuerza de voluntad, es la clave de toda la magia. Imaginación creadora y fuerza de voluntad es la clave de toda magia. Por eso el libro de Tan Feliz Consorcio naciese tenía que ser la obra oriental por excelencia que le incita a HPV, así como Isis había sido la obra puente norteamericana entre el espiritismo y la teosofía, y como años más tarde la doctrina secreta iba a ser la obra nexo entre las ideas tradicionales de Oriente y nuestra joven como vanidosa ciencia positiva. Fue el puente de Isis y la doctrina secreta, entre el espiritismo y la teosofía, Isis y la doctrina, entre esa ciencia vanidosa positiva con las grandes tradiciones de Oriente. De aquí la importancia que desde el primer momento asignamos por las grutas y selvas del Indostán, bien seguro hoy de que el público imparcial que la lea no podrá menos de coincidir con nosotros en semejante apreciación. Máxime si él tiene en cuenta que al escribirse aquella para los lectores rusos, los paisanos siempre queridos de la autora, tenía que resplandecer en el texto de repetidas cartas una ingenuidad, un vigor expositivo que en vano se buscará quizás en aquellas obras más extensas. Y todo esto. El esquema por las grutas y selvas del Indostán no puede ser más sencillo, cual corresponde a su carácter de crónicas para un periódico. Llegan en efecto a Bombay los dos campeones de la recién nacida sociedad teosófica, y con gran sorpresa la gente bien europea no tratan con el elemento dominante de la lejana metrópoli con los ingleses, sino con el dominado y tantas veces escarnecido elemento indígena. Lo que les acarrea a Mendel Sabenito de tocados era aún más peligroso entonces de que eran espías rusos, eran terribles espías rusos que andaban ahí en la India. Pasando por todo ello y por no pocos apuros de otra índole, un día después de conocer a parsis, hindúes, budistas, mahometanos y cristianos, y de exponer las bases fundamentales de concordia, armonía, de fraternidad y de espíritu altamente científico que la sociedad teosófica caracterizan. Ven en curiosas caravanas, van a curiosas caravanas a visitar los antiquios, los templos de cueva labrados de carne, donde entre otras cosas raras, en ambos, la novelista y el historiador, Olco y Elena, a la famosa vaca y otras cosas más o menos no abracadabrantes. Otras cosas más no menos abracadabrantes, de abracadabra. Desde allí se internan, no en la India bellati o profanada por la planta pecadora del europeo, sino en la India gupta, la India oculta, con ojo escondida y velada a las miradas siempre indiscretas y burlonas de estos europeos. Con tal motivo se nos habla de Benares, la santa ciudad, de Allahabad en Pakistán y de Prayaga, antigua sobre la que Allahabad se ha alzado, de las nazis, del maravilloso Mahabharata, que es la gran India más grande, la gran Bharata, el poema más grande de cuantos después se han hecho en el mundo. El Mahabharata es la obra más grande que los cuantos se han hecho en el mundo, de Urward, de Briganti, de Mathura, en fin, esa Mathura o Madura, cuyo nombre ha llegado a pasar, sin que sepamos bien cómo ni por qué, a la Irlanda prehistórica y a la Vasconia eterna. Hay un llamado número 6 que dice: véanse sobre esto el prólogo y el capítulo de la raza gina de los Tuatha de Danat, de nuestra obra de gente del otro mundo. Así que esa madura cuyo nombre ha llegado a pasar sin que sepamos bien cómo ni por qué, a la Irlanda prehistórica y a la Vasconia eterna. Ni más ni menos que en el siglo XVI han pasado a América y a los archipiélagos de la Sonda y de Filipinas, los Cáceres.
Trujillo, Mérida, Medellín, extremeño de sus conquistadores españoles en Colombia o en otras partes de Perú o Honduras. Seguidamente, la genial cronista nos hace vivir unas horas en una ciudad de la muerte, ciudad parecida a los millares de ciudades antaño, casi tan populosas como París o Londres, y hoy tan arruinadas, que no solo han desaparecido del mapa humano, sino que ni aún sus nombres se conservan ya en la memoria de los hombres. Después pasamos con la excepcional caravana aquella a través de 100 Palmiras, Tebas y Persópolis indostánicas, Tebas, hasta recibir las más extrañas hospitalidades brahmánicas jamás gozadas por los bellati o perros europeos. Les llamaban perros europeos. Y visitar luego nada menos que en el antro de una hechicera, una cangalín simpática, el antro de la bruja, y estar al habla seguidamente con un guerrero de Dios, reencarnación simbólica de los héroes del Ramayana, de la Ilíada o de la Eneida Eneas, cayendo por último en las misteriosísimas cavernas de Bad, donde acaecen a los viajeros cosas más para leídas que para vistas. Vigilados unas veces por adeptos tibetanos y acompañados y guiados físicamente por ellos. Vigilados. Cosa más para leídas que para visitadas. Vigilados unas veces por adeptos tibetanos y acompañados y guiados físicamente por ellos. Otras a través de las islas misteriosas, donde los maruts, los fantasmas y hasta quizás los propios Gandharvas celestes, los músicos, les inician en los más altos misterios de la música de la naturaleza, para acabar en fin la obra, ya que no el viaje en la comarca de entre Malva e Indore en las Marble Rocks, en medio de terribles sectarios de la diosa Kali, los bandidos de aquella sierra morena indostánica que se llamaron los Tuks, y después en el misterio sin límites de Murad Mahal, y sus estupendos faquires y ascetas, maestros en todo cuanto a la yoga se refiere, grandes maestros y ascetas. Yoga que se ríe hasta de las leyes físicas, que nosotros tenemos formas ciertas o ineluctables como la gravitación y la levitación. En suma, que el maravillado lector se ve conducido por la taumatúrgica mano de la escritora a través de la India misteriosa. Se ve conducido por la taumatúrgica mano de la escritora a través de la India misteriosa, de la que los lectores europeos más cultos no conocen hoy sino la corteza superficial, por cuanto del mismo modo que para apreciar las delicias musicales hay que convivir con los íntimos pensamientos de sus autores, para valorar debidamente los tesoros de ese país de 100 razas distintas. Hay que emanciparse de los prejuicios tradicionales que tenemos en Occidente y sentimos uno con estas reliquias del pasado oriental. Una de las religiones, semillero de las ciencias perdidas, alma de toda la historia, cumbre de todas las artes, pozo de todas las ciencias, que bello, cumbre de todas las partes y pozo de todas las ciencias, amor de todos los amores, como el que hemos sido ingratos hasta aquí, como ingratos somos también con nuestros padres, de quien todos lo hemos recibido, empezando por la existencia. Conocida la poderosa imaginación creadora de HPV, no hay que añadir que la visita al país de las bayaderas, que con su obra hace ella realizar al lector, tiene todas las características de los cuentos iniciáticos de las 1001 noches, y todo ese estilo brillante, misterioso, astral y raro que resplandece en las obras tocadas de ocultismo, desde la Ilíada y el horrible Quijote de la Mancha, hasta la deliciosa historia de los 7 murciélagos, con la que nuestro gran novelista de Manuel Fernández y González, siguiendo la leyenda árabe del divino poeta andaluz Noemán Trinu al-Salis el-Ferat, canta las glorias de Beninazar de Arjona o Arjuna, del prodigioso Al-Hamad el-Nazarita, y la manera mágica que tuvo de construirse la Alhambra de Granada,
al modo que, como según el anillo de los Nibelungos de Richard Wagner, la tetralogía El Anillo, maldito cerca este anillo, como se han construido por el oro del Rin, más por titanes que por hombres, 2000 cuevas, hipogios indostánicos y egipcios que nuestros investigadores del pasado no conocen todavía, donde más de un sabio de la antigüedad recibiera su pavorosa iniciación ocultista. Todo esto habrá de hallarlo la despierta intuición del lector imparcial a lo largo de las páginas de la obra, si es que no queda ello en su inconsciente, gracias a esa dulce ilusión maya artística de la aparente novela, cual hasta aquí ha acaecido al 99% de sus lectores teósofos y no teósofos. Para ello, además, nos hemos permitido escribir los subsiguientes comentarios, subrayando mejor o peor aquellos pasajes en los que nos muestran aún la dormida intuición y nuestra crasa ignorancia acerca del verdadero ocultismo con mayúscula. Ha creído sorprender bien la palpitación del genio de la autora, una genial, bien sus silenciosos y perifrasis, bien, en fin, algo que no es novela ni es viaje, sino ciencia y realidades profundas, relativas a algo que todavía no conocemos, ni casi columbramos en el estado actual de nuestra evolución psíquica, como lo es la yoga y todo cuanto la yoga se relaciona, que es la unión con lo divino, unión el puente. Esto supone además, en cierto modo, un cambio de procedimientos. Más de una vez, en efecto, aquí como en el curso de nuestras demás publicaciones, nos hemos visto forzados a emplear frente a las dificultades expositivas no el tiro directo, sino el parabólico. Es decir, a no acometer la dificultad de frente, sino a buscar la manera de vencerla, apelando a ideas y recuerdos históricos muy alejados en apariencia de la meta perseguida, para caer poco a poco hacia el problema, cual si describiésemos una verdadera curva, cosa a la que no estamos demasiado acostumbrados en Occidente, a la parábola. Estos son lineales frontales. Semejante proceder es perfectamente lógico y de un alcance práctico incalculable, dado que la ciencia, como la vida, tiene algo unitario por encima de las diferenciaciones de nuestros análisis artificiosos. El gran dios Osiris de Egipto, símbolo de la suprema verdad, vio su cuerpo dividido en 1000 fragmentos por la acción destructora de su hermano, la serpiente Tifón. Y para resucitarle fue preciso ir buscando y recomponiendo los pedazos uno por uno, hasta los más ínfimos y dispersos. Quiero decir que las cosas y los hechos que más diferentes nos parecen a primera vista, mantienen íntimas conexiones que acaban por ligar lo más heterogéneo. Era la diosa Isis que los andaba juntando los pedazos esparcidos de sus esposos Osiris. Enlazar lo más distante en el espacio y en el tiempo, esos grandes titanes, espacio-tiempo, asemejar lo más desemejante, a la manera como muchos de los descubrimientos de la física se deben a la astronomía, y mucho de la matemática a la historia, y mucho del derecho a la biología. De aquí que en la obra que comentamos cualquier aparente minucia suscite hondísimos problemas. La convivencia de 100 religiones distintas en la India nos trae a la mente el gran problema de la emancipación de la conciencia y la libertad religiosa. 100 religiones distintas hay. El modo de conducirse de los ingleses cristianos con los pueblos que no lo son. Nos plantea el problema de las colonizaciones pasadas y futuras. Los relatos acerca de la vaca nos ponen sobre el tapete el origen de todos los cultos. El hipogeo de Carly y las grutas de Bath caen dentro de la moda actual que reina en el campo de las investigaciones arqueológicas, cifradas hoy con excepcional interés en las misteriosas pinturas y escrituras llamadas rupestres o de las grutas de las cuevas, de las ciudades derruidas e inidentificables que no se pueden conocer, del suelo índico,
resultan asimismo puestas de moda por otras ruinas horribles de ciudades europeas sobre las que el azote infernal de la guerra, de una guerra como la del Mahabharata, la de los titanes o de los ángeles rebeldes, han pasado como una verdadera revolución o catástrofe geológica. Las creencias fundamentales brahmánicas relativas al dios mono Hanuman corren pareja ante nuestra vista con las creencias fundamentales científicas acerca de nuestro padre mono, con tanta fruición abrigada por los sucesores de Darwin, ellos descienden del mono, como las nimias y ceremonias y precauciones religiosas de aquellos brahmanes en el orar, el comer y el dormir. Precauciones y ceremonias guardan un sorprendente paralelismo con nuestros rezos sin fe, con nuestras hipócritas cumplidos sin alma y con nuestras ridículas preocupaciones de higiene corporal exageradas, mientras que descuidamos más y más cada día la higiene mental y la higiene moral oculta más de la higiene física. Eso es muy cierto. Y la hechicera de Canguilin nos recuerda a las pitonisas mediterráneas, a las druidesas nórdicas, a las sacerdotisas mayas o a las monjas milagreras de antaño, a las eternas echadoras de cartas y a las histéricas pseudoespiritistas de nuestros días. Y los guerreros de Dios, de otro capítulo, a los guerreros de Dios de esta nuestra guerra actual, que tiene más de religiosa que de económica, contra la que se cree, y la música del bosque de los bambús tocadas por el viento, a las trompas eólicas del templo de Salomón y a las armonías naturales y en fan sorprendidas en nuestro tiempo por esos dos grandes magos que se han llamado Richard Wagner y Ludwig van Beethoven. Y las físicas torturas, en fin, de los viejos yogis, las inauditas torturas sufridas actualmente por los héroes de uno y otro bando beligerante en las lobregas estrecheces del submarino, la mina y la trinchera. En la suprema angustia respiratoria de los gases asfixiantes, esfumantes y lacrimógenos, en el hambre, en la sed y el cansancio sin límite de las campañas, en el supremo delirio de la aviación contra los elementos y bajo la metralla. En la nota número 7 que dice lo siguiente: las infinitas torturas padecidas por la desdichada humanidad de nuestros días con los horrores de las campañas guerreras nos aterran en verdad, pero nos aterran más aún el día en que las veamos a distancia y en frío. Son ellas tales en efecto que para comentarlas y apreciarlas en toda su horrible magnitud infernal y dantesca, no cabe sino invocar aquella frase con la que empieza uno de los libros más tristes y hondos de Oriente, La luz en el sendero, cuando con amargura no superada por el propio Kempis, dice: antes que los ojos puedan ver, deben ser incapaces para llorar. Expresión: antes de que los ojos puedan ver, deben ser incapaces para llorar. Antes que el oído pueda oír, ha de haber perdido su sensibilidad. Antes de que la voz pueda hablar, ha de haber perdido la posibilidad de herir. Y antes que el hombre pueda alzarse en presencia de los maestros, tiene que lavar sus pecados, sus pecadoras manos en la sangre del corazón. Qué bella expresión de esta luz en el sendero. No que te vuelva frío, que no pueda llorar. Antes que los ojos puedan ver la realidad, deben ser incapaces para llorar. Antes que el oído pueda oír, ha de haber perdido su sensibilidad. Vaya. Antes que la voz pueda hablar, ha de haber perdido la posibilidad de herir con la saeta de la lengua, el cuchillo, la espada de doble filo. Y antes de que el hombre pueda alzarse en presencia de los maestros, tiene que lavar sus pecadoras manos en la sangre del corazón. Esa era la nota. Además de esto, y sobre todo esto, las páginas de la obra nos recuerdan a nosotros los pasajes más trágicos, los más cómicos y los más idílicos de los dos abnegados fundadores de la sociedad teosófica, cuando solos, sin recursos económicos, casi sin plan fijo, errando a la aventura bajo las más negras acusaciones de espionaje, excentricidad o perturbación psíquica, se encararon confiados con
ese misterio de las edades que se ha llamado la India, misterio de las edades. Supieron esclarecerle intrépidos, triunfando de él desde el momento en que supieron triunfar de sí mismos, se conquistaron a sí mismos y de sus ancestrales prejuicios de religión, de color, de lengua, de raza y cultura, gracias al supremo principio de la fraternidad humana, que es el primer objetivo de la sociedad, formar un núcleo de la fraternidad sin ninguna distinción de religión, color, lengua, raza o secta o casta, que al par grabaron con caracteres indelebles en la bandera de la sociedad querida. Por eso, aunque la doctrina secreta de la autora sea más extensa y más sabia, el Isis sin velo sea más antigua y más directamente encarada con los dos problemas fundamentales de la religión y la ciencia en abstracto, comparación de religión y ciencia antiguas y modernas comparada a la clave de los misterios. Así que esta encara directamente a los grandes problemas fundamentales de religión y ciencia, en abstracto como la voz del silencio es más mística. Por las grutas y selvas del Indostán es menos estática, es más palpitante y vívida, más novelesca y sugestionadora, tanto para el público en general como para los teósofos, que al fin son hombres en todos sus defectos y limitaciones, en todos sus anhelos de belleza, en todo su apego a lo maravilloso, que como la misma autora dice, no es signo, no es sino la sagrada voz del inconsciente que habla, la sagrada voz del silencio, que nos recuerda que hubo un tiempo en que fuimos dioses y otro en que volveremos a serlo, como nos enseñan testigos sin tacha de la divina grandeza de Platón y de Jesús, dioses sois, le decía. Por eso, en fin, creyendo interpretar el pensamiento oculto y básico de la obra entera que HPB, hemos sustituido con las palabras grutas en lugar de cuevas, a la palabra inglesa de caves, para indicar con ello que las misteriosas regiones subterráneas que tan fundamental papel juegan en la obra, si bien son cuevas en el sentido corriente de la frase, también son grutas, al estar habitadas por esos seres astrales, etéreos o físicos, a los que tantas veces se alude en ella. Son seres astrales, etéreos o físicos, duendes, otras cosas brutas. Y a lo que por entero consagramos nosotros también, como se ha dicho antes, nuestro libro de Gente de Otro Mundo, seguro de ser entendido por los intuitivos e incomprendido por los profanos, que la luz de Buda ilumine nuestras mentes, por los doctos o indoctos, no comprendidos, porque a bien decir, toda gruta es una cueva habitada por seres etéreos o astrales, cuando no por seres físicos que a voluntad suya, no nuestra, se nos tornan visibles o invisibles, según tendremos ocasión de apreciar en el curso de la obra de la maestra. Y hasta tal punto es cierto esto, que no hay religión que en una de estas grutas o cuevas no haya tenido su verdadero origen, desde la Saktapana indostánica en la séptima y las cuevas de Hades, o de Odeb hasta la famosísima de Chico Moxto en la Sonora mexicana. Hacia la confluencia del Sila con el Colorado, no lejos del Mar Rojo o Golfo de California, las cuevas de Sierra Mojada o de Jucultripatlán, el anciano de los días, de que nos habla Chavero en sus México a través de los siglos, cuevas de Chalcas o Calcas, cuevas matemáticas del misterio, cuevas de Culhú o de la serpiente iniciática, qué bello, de las cuevas de la serpiente iniciática, cueva de los tapanecas de Montolina, el historiador que como las nuestras de Arta Tara y Hermana Córmago del hombre ave rojo, no son sino palacios del misterio pasado y del misterio futuro, que habrá de ser esclarecido por una ciencia menos cretina y menos positivista que la que en nuestros días, a título de un saber que lo ignora todo, pues que ignora los altos problemas de la historia y la psiquis de la mente, se atreve a profanar impía, bajo pretexto de pinturas rupestres, estos templos iniciáticos de nuestros primeros padres posatrantes, en los que la consabida vaca o bisonte no faltaba nunca, para que al lado de ella y las lamentables mamarrachadas que se suele escribir si le dejan, el turista, digamos, hoy y siempre aquello es
de nomini sulturum scriptus sum imperitibus, o aquello otro de el número de los necios es infinito. El número de los necios es infinito. Si la ciencia venidera como la religión antigua, la ciencia venidera como la religión antigua y como el ocultismo de las edades arcaicas, todas, ha de nacer de una cueva. En una cueva nacen como la de una cueva retorta atrás, salen todas las maravillas de la química y de la alquimia, los matraces, las retortas, destilaciones. Y como de una cueva o matriz, hemos salido todos los seres vivos del útero, salimos de esa cueva o matriz. Ya que si de la oscuridad sin límites surgió a la existencia el verbo, la luz. Que de la oscuridad sin límites surgió a la existencia el verbo, la luz. De la oscuridad del espacio nació el verbo, la luz. Del antro misterioso de las cuevas del planeta ha de salir cual del templo sepultado que diría Montaigne, la verdad suprema de las generaciones futuras. Todo comenzó con una cueva. Así que de la cueva salen, como en la cueva de los laboratorios, de los químicos, en las retortas o matraz o bíceres, salen todas las maravillas de la química y la alquimia. Y como de una cueva o matriz hemos salido todos los seres vivos, todos hemos salido de una cueva o matriz. Ya que si de la oscuridad sin límites surgió la existencia del verbo de la luz. De la oscuridad sin límites nació la existencia del verbo o la luz, muy cierto, nació de la oscuridad. Del antro misterioso de la cueva del planeta. Ahora, del antro misterioso de la cueva del planeta ha de salir pues, del templo sepultado, que diría Malik, la verdad suprema de las generaciones futuras saldrá de esa cueva del planeta, la verdad suprema de las generaciones futuras. Mario Rosso de Luna ha publicado el Madrid 17 de noviembre de 1917. Estaba la guerra todavía en eso, palpitante. Llegaremos hasta esta parte del estudio que terminamos el prólogo. Solo quedará entonces en la próxima sección. Continuaremos con esta obra maravillosa por las grutas y selvas del Indostán en Bombay, la Bombay. En Bombay, como digo, con Olcott. Ahora diremos la última invocación. Vamos a realizar la invocación. Dice, del cielo cayó un lucero, su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste chukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterna, oh fojat indómito dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mambantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca. Que todo aquel que se sienta uno contigo, está por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie. Él volverá, la orden prevalecerá, es el fin de una era. Llama la parte culminante del estudio de esta bella obra por las grutas y selvas del Indostán. Ha terminado todo el prefacio de Mario Rosso de Luna. En la próxima sección comenzaremos con la aventura en Bombay de Elena y Olcott llegando a la India. Hasta la próxima.